Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando con todos ustedes la liturgia de la iglesia y tenemos un buen tiempo dialogando sobre este aspecto tan fundamental de la iglesia, de la vida primitiva que pusieron los cimientos de lo que nosotros hoy inconscientemente o conscientemente realizamos en nuestros templos y en nuestras liturgias. De ahí la importancia que le hemos dedicado todo este tiempo para que podamos saber y fundamentar qué es lo que celebramos y por qué lo celebramos. Y concretamente en el programa anterior estuvimos hablando del octavo día, como esa figura que en la teología de la iglesia occidental contemplaba que esos días, el séptimo día, vendría a ser como este tiempo que transcurre este mundo y que el octavo día, que es primero y último a la vez, es para entrar en la vida de la plenitud de los hijos de Dios. Hoy vamos a seguir desarrollando el tema del octavo día, pero desde la óptica de la teología de Occidente y de modo concreto de uno de los grandes padres de la iglesia de Occidente, San Agustín. La tradición oriental, como ya hemos puesto de manifiesto en el programa anterior, interpretaba de manera simbólica la semana septenaria bíblica como figura del tiempo total del mundo, el cual se opone al octavo día eterno. En cambio, la tradición occidental, más realista e histórica, buscaba en él una clave de sucesión de las épocas. Semejante interpretación de la semana como figura de los 7 milenios que constituyen la historia del mundo, la cual tienen su origen en el ambiente fariseo de los Apocalipsis, el contacto de algunos discípulos de Cristo que Irineo llama presbítero en un sentido distinto del jerárquico, con esos ambientes hizo que las concepciones milenaristas impregnasen la mentalidad del cristianismo más antiguo. Cuando hablamos de milenarismo, estamos hablando de una teoría, de una herejía que existía en la iglesia en el principio, que sostenía que el mundo duraría 1000 años, que a los 1000 años el mundo llegaría a su fin y por tanto entraríamos en eso durante 1000 años a vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Por tanto, esto lo vemos en Papías, uno de los padres apostólicos. Esta mentalidad encontró bastante eco en los cristianos más tradicionalistas, que veían en ella una herencia del cristianismo primitivo. Aparece en Irineo, en Hipólito, en Tertuliano. Desde el comienzo, los representantes de esa tradición son los viejos maestros occidentales. Irineo de León, Justino, Hipólito de Roma, puede pues ser considerada como la versión occidental de la simbólica de la semana en cuanto a interpretación religiosa, al menos hasta San Agustín. San Agustín se ocupa de la simbólica de la semana, es decir, de la teología de la historia. La importancia de su obra bajo este punto de vista es bien conocida. La ciudad de Dios representa el máximo esfuerzo del pensamiento latino antiguo para dar a la historia una interpretación cristiana. Por los demás, la simbólica del sábado se refiere también en Agustín a la teología de la persona que busca descansar, alcanzar la plenitud de los tiempos. Estos son los dos ejes esenciales del pensamiento de San Agustín. El movimiento de la historia hacia el mundo de la gloria, hacia el futuro de la gloria, y el movimiento del alma hacia un mundo interior de paz, como un nirvana. Viene a resultar que el tema del sábado ocupa el centro de la doctrina agustiniana.
Agustín representa un momento capital en el pensamiento de Occidente. El momento en el que se libera de un arcaísmo que lo paralizaba y se orienta hacia una construcción más autónoma de la concepción de la historia. Con ocasión del domingo de la octava de Pascua, Agustín trata el problema de la semana en sus sermones, pues la octava revestía una especie de solemnidad en Capadocia, donde Gregorio de Nacianzo le consagró un sermón. Lo mismo ocurría en la iglesia de África. Era en cierto sentido el octavo día por excelencia, la octava privilegiada. Era pues natural que en esta ocasión se expusiera la teología de los 7 días de la semana. Esto nos permite constatar una vez más el vínculo existente entre la teología dominical y la teología de la historia, que de algún modo era la excelencia natural que con tal ocasión se expusiera la teología de los 7 días de la semana. Esto nos permite constatar una vez más que existía un vínculo estrecho entre teología litúrgica y la teología de los padres. La Biblia, liturgia, teología y mística, todo concepto que son utilizados en la teología, convergen en una misma perspectiva escatológica. La escatología habla del final de los tiempos, cuando concluyan todas las cosas y pase la figura de este mundo. De dichas perspectivas nos hallamos pues en el centro de una concepción en que un mismo tema, el de la semana y el octavo día, subsisten bajo diversas modalidades. Prefigurado en el Antiguo Testamento, realizado en Cristo, presente sacramentalmente en la liturgia, consumado por la escatología. Cada escuela pone el acento en un aspecto particular del mismo tema. Todo se relaciona con un tema central y único que Agustín expone en su sermón 259. Dice, el octavo día significa la vida nueva del fin de los siglos. El séptimo día, el descanso futuro de los santos en esta tierra. Pues el Señor reinará con su santo en la tierra, según enseña la Escritura. Ese será el séptimo día, el primero dentro de la totalidad del tiempo, el que va de Adán a Noé. El segundo va de Noé a Abraham. El tercero va de Abraham a David. El cuarto de David a la cautividad de Babilonia. El quinto desde la cautividad de Babilonia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la venida del Señor comienza el sexto día en el que actualmente nos encontramos. Por eso, igual que el hombre fue creado en el Génesis el día sexto, así en nuestro tiempo, que es como el sexto del tiempo total, nosotros somos regenerados por el bautismo para recibir la imagen de nuestro Creador. Cuando haya pasado este día sexto y haya limpiado la era, vendrá el descanso y los santos de Dios celebrarán el sábado. Después del séptimo día, cuando aparezca en el campo del honor la dignitas de la mies, el esplendor y el mérito de los santos, encontraremos en esta vida el descanso del que está dicho que ni el ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene reservado a los que le aman. Entonces se torna, por así decirlo, el comienzo. De igual modo que una vez transcurridos los 7 días, viene el octavo, que es también el primero. Así una vez concluida y consumada las 7 edades del siglo que pasa,
volveremos a aquella inmortalidad y bienaventuranza que el hombre perdió en el paraíso. Así la octava consuma los misterios, los sacramentos de los hijos. En el cómputo de San Agustín, ambas series encajan perfectamente una en la otra, ya que la quinta época acaba con Cristo, que inaugura la sexta época. Vamos a seguir hablando de esta concepción de la historia a partir del octavo día en la vida de San Agustín. No se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando una figura que se utiliza tantas veces en la liturgia como es la octava de Pascua, la octava de Navidad. Hablamos del octavo día. Pero estamos mirando el octavo día desde la teología del mundo de Occidente, de este lado, y concretamente de uno de los grandes padres de la iglesia, San Agustín, que no solamente concibía sino como los 7 días de la semana como épocas que ha vivido el ser humano y que concluye en el octavo día, en el día del descanso, en el día de la plenitud de la vida, en la resurrección. En el cómputo de San Agustín, como ya decíamos, aunque existía una división más antigua, que parece haber sido la de la tradición primitiva, de la parábola de los obreros de la última hora, según él, la primera edad va de Adán a Noé, la segunda de Noé a Abraham. Hasta aquí no hay diferencia con las otras posturas de los diferentes padres de la iglesia que plantean este asunto. Para Agustín, Cristo inaugura el 6º milenio, de modo que el fin del mundo tendrá lugar en el año 1000. Esta es la perspectiva que dominará en la Edad Media. Agustín se muestra más platónico que los griegos. En otro sermón sobre la octava de Pascua sostiene que la solemnidad de las octavas, que en toda la superficie de la tierra ha sometido a las naciones al nombre de Cristo, es celebrada con particular devoción por todo lo que fueron regenerados mediante el bautismo. Seguimos en el marco del octavo día de Pascua y particularmente venerado por los neobautizados. Agustín explicará el sentido simbólico de esta octava, presentándonos en primer término el tema del diluvio. ¿Cuál es el sentido de tal misterio? Procuremos resumirlo en pocas palabras. Citamos a San Agustín. ¿Quién ignora en efecto que la tierra fue en otro tiempo purificada por las manchas, por el diluvio, que ya entonces fue anunciado, el misterio del santo bautismo, que purifica todos los pecados del hombre mediante el agua? Ahora bien, el arca hecha de madera incorruptible y octonario de personas en las aguas del diluvio, 8 personas iban en la barca que negaron el pecado. Eso mismo es expresado en las aguas del bautismo, que borran el pecado por el número octonario de días. Y lo mismo que una misma cosa puede decirse con distintas palabras, así también una sola y misma cosa suele ser significada por múltiples hechos figurativos. Por tanto, el que allí se hable de 8 personas y aquí de 8 días, no quiere decir que se trate de cosas diferentes, sino de una misma cosa, significada de manera distinta por la diferencia de signo, como por la diversidad de palabras. Agustín vuelve a la antigua simbólica de la primera epístola de Pedro,
la más tradicional de todas las figuras del bautismo. Y merece destacarse la observación de que las 8 personas pueden muy bien tener el mismo significado que los 8 días. Para Agustín pasa luego a exponer la significación escatológica, que es la que nos interesa a nosotros. De ahí que el número 8 prefigure lo relacionado con la figura de la iglesia, que contenía solo 8 personas. Así lo que expresa el número del siglo futuro, donde no hay aumento ni disminución por el paso del tiempo, sino que todo permanece igual en una perdurable bienaventuranza. Y como el tiempo de este mundo, el séculum, es medido por el retorno cíclico de la semana de días, con razón es llamado octavo ese día que llegan los santos después de los trabajos del tiempo, en el que no distinguirán entre actividad y reposo mediante la alternancia de día y de la noche, sino que poseerán un reposo perpetuo, perpetuamente vigilante, y una actividad no perezosa, sino infatigablemente reposada. Por tanto, hemos de subrayar la profundidad de la reflexión agustiniana en el análisis de esta actividad bienaventurada que está más allá del reposo y de la acción. Y la exposición de Agustín hace pensar en la página de la vida de Moisés, donde Gregorio de Nacianzo muestra que la actividad espiritual se caracteriza por hallar el reposo en un mismo ejercicio. Y Agustín, para luego ocuparse del milenarismo, en el Salmo 4, que termina con el versículo, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me hace vivir tranquilo. Como empezando el séptimo y llevando al octavo de gloria en gloria, como bajo el Espíritu del Señor, que quiere decir, por otra parte, esa paz añadida a la paz que promete el profeta. ¿Qué quiere decir? Sino que el sábado, simbolizado por el séptimo día, a pesar de estar incluido en el mismo ciclo temporal de los días, comporta también un descanso, el prometido en esta tierra a los santos, y en el que se verán turbados y en el que no se verán turbados por agitación alguna en este mundo. Para significar de antemano todo esto, Dios mismo, después de haber creado todas las cosas y visto que eran buenas, descansó el séptimo día. Ese día no tiene tarde, porque sin que intervenga acontecer histórico alguno, conduce una cosa que es descansar en el Señor, sin salir aún del marco del tiempo, que es lo que significa el séptimo día, es decir, el sábado. Y otra trasciende todos los tiempos y descansar para siempre en el altísimo del tiempo. Eso es lo que significa el octavo día. El octavo día se da solo y exclusivamente en el reino de los cielos, en la eternidad. El viejo milenarismo de Irineo alcanza en Agustín una admirable profundidad. Hay 2 clases de bienaventuranzas, según Agustín. Una que será disfrutada en el tiempo y otra que será más allá de todos los tiempos. En el tiempo es el séptimo día, en la eternidad es el octavo día. Y Agustín hace un esfuerzo supremo para extraer el sentido religioso del milenarismo, con lo cual lo prolonga en su interpretación más profunda, como Orígenes había hecho con el misterio del jubileo. Agustín, sin embargo, reconocerá que tales esfuerzos representan una tentativa sacrílega por penetrar un secreto que Dios se ha reservado. Antes de abordar el texto, demuestra que la evolución del tiempo le es devuelta al fin la misma a los santos y al octavo día, es decir, la bienaventuranza eterna. En efecto,
Después de eludir el milenarismo, Agustín se ocupa de la simbólica cronológica del octavo día. Citamos: en estos días que tienen cierto significado figurativo, el primero resulta ser también el octavo, el domingo, Dominicus Dies, es el día del Señor. En efecto, es llamado prima sabati. Por el primer día cesa supuesto al segundo. ¿Qué viene después? Por el contrario, en el día significado por este, que es octavo y primero, se encierra la primera eternidad que perdimos por el pecado de nuestros primeros padres para caer en la mortalidad presente. Y la última octava que recupera después de la resurrección última y de la destrucción de la muerte enemiga, de suerte que lo corruptible se revista de incorruptibilidad y el Hijo que vuelve recibe la vestidura primera, que tras la fatiga del largo viaje, el alimento de los cerdos y las demás zozobras de la vida mortal, como octava alcanza la plenitud de la vida en el reino de los cielos. De ese día es que el Señor nos promete a todos que participaremos en la vida eterna del día que no tiene fin. En el próximo programa hablaremos de la Pascua del Señor, tema fundamental de la iglesia. Que el Señor me le bendiga, me le llene de vida y me le colme de sus alegrías.